Lectura de la profecía de Zacarías. En aquellos días vino la palabra del Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: siento gran celo por Sión, gran cólera en favor de ella. Así dice el Señor: volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Así dice el Señor de los ejércitos: de nuevo se sentarán en las calles de Jerusalén ancianos y ancianas, hombres que de viejos se apoyarán en bastones. Las calles de Jerusalén se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en la calle. Así dice el Señor de los ejércitos: si el resto del pueblo lo encuentra imposible aquel día, será también imposible a mis ojos, oráculo del Señor de los ejércitos. Así dice el Señor de los ejércitos: yo liberaré a mi pueblo del país del oriente y del país del occidente, y los traeré para que habiten en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su pueblo, con verdad y con justicia. Palabra de Dios. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria, cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelvan a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y liberar a los condenados a muerte. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Este relato es equivalente en Lucas al que escuchamos ayer en Marcos, pero tiene sus diferencias. Como les he dicho, cada evangelista hace su enfoque de los mismos hechos. Ninguno los falsea, cada uno los interpreta en función de la comunidad a la que le escribe su evangelio. Aquí aparece otra vez la discusión de quién es el más grande. El más grande implica pues la importancia, la prelación que puede tener la persona. Y esto es algo que existe con nosotros desde que nacemos hasta un poquito antes de llegar a la tumba. Si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre estamos aspirando a ser el primero, excepto cuando ya se llegan los días de morirnos, que no queremos ser el primero en morirnos, sino más bien el último. En ese momento sí nos devolvemos. Queremos ser el último de nuestra generación en morir, pero antes queremos ser el primero. Los niñitos lo hacen comparando su estatura. Los adolescentes su musculatura. Los adultos su chequera. Los países, la armadura de sus soldados o la precisión y la extensión de sus bombas. Los psicólogos pueden darnos una gran cantidad de explicaciones sobre lo que se esconde detrás de ese afán de ser el primero, el mejor, el más importante. Y es bueno que atendamos a las explicaciones que nos dan los psicólogos. Los sociólogos nos pueden explicar también qué se esconde detrás de ese afán de estratificar los seres humanos y de alguna forma sancionar las desigualdades. Y esas explicaciones de los sociólogos nos vienen muy bien, nos sirven mucho. Los politólogos podrán explicarnos qué es lo que hay detrás de ese afán de los países de mostrarse los dientes y las garras los unos a los otros, de hacer desfiles donde muestran su poderío bélico para luego poder ser considerados potencias por su capacidad de matar o por su capacidad de arruinar a otros países. Pero cuando sucede que hay alguien al que no le importan esos rangos, eso crea un malestar. Cuando sucede que hay países que consideran que el hecho de que el otro tenga un enorme poderío militar y una tremenda capacidad económica no es motivo para que pretenda doblegar a mi país. Eso también genera un poquito de malestar, porque eso es lo mismo que cuando se está jugando un partido de fútbol y el dueño del balón dice que hubo gol y los otros dicen que no hubo gol y el dueño del balón se lleva el balón. Es decir, no se atiene a las reglas del juego, que hay uno que dice qué es lo que sí y qué es lo que no. Esto es un asunto que afecta a toda la humanidad. Así que cuando los discípulos están en esa discusión vacía, Jesús se pone
frente a ellos con una postura de no me importa. Y precisamente pone a su lado a un chiquillo. Decimos, no es lo mismo que un niño. Un chiquillo es el muchachito que está disponible para prestar servicios y que no tiene figuración social. Pero esta palabra en el idioma griego, lo mismo que por ejemplo en francés, a mí me llamó la atención cuando estuve en Francia, que oía que al señor que servía en el restaurante lo llamaban muchacho. Pero es que estas son las cosas que tienen las lenguas. Pues bien, en griego el chiquillo no es únicamente uno que no ha crecido, sino que es alguien que está disponible para servir. Jesús propone a uno de sus seguidores que tiene esa actitud de no me importa el rango. Lo que yo pretendo hacer con mi vida es ponerla al servicio de los demás. Y lo propone como si fuera Él. El que acoge a un chiquillo de estos, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Es decir, Dios, con toda la majestad que nosotros le atribuimos, con su grandeza, con su omnipotencia, con su sabiduría, Dios se pone al servicio de la humanidad. La imagen que nos presenta Jesús en la cena con los discípulos, cuando se remanga y se agacha a lavarles los pies, es una imagen elocuente del Dios que Él quiere presentar. Pero Jesús está dando esta instrucción en el vacío. Él les dice, métanse esto en la cabeza. Pero ya a ellos se les había metido en la cabeza otra cosa. Recordemos la parábola del sembrador, cuando la semilla cae en un terreno donde ya hay zarzas. Las zarzas lo ahogan. Jesús les está insistiendo a los discípulos en que lo que hay que atender es eso, esa actitud de servicio, de no busco rangos ni posiciones, pero ya ellos tienen otra cosa en la cabeza. La idea de que Israel va a ser el primer país de todas las naciones y los israelitas van a ser los primeros ciudadanos del mundo. Así que Juan, otra vez Juan, toma la palabra y le dice, hemos visto a uno que expulsaba demonios invocando tu nombre, pero como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Aquí hay una cuestión que ayer apenas insinuaba, pero que necesitamos entenderla mejor y sobre todo asimilarla. Juan habla de que hay alguien que invoca el nombre de Jesús. En cambio, Jesús, cuando se refiere a esto, dice que no se trata de invocar su nombre, sino de actuar como Él. Nosotros encontramos con mucha frecuencia quienes invocan el nombre de Jesús,
como si fuera un conjuro. En nombre de Jesús tal cosa, en nombre de Jesús aquello, en nombre de Jesús lo otro, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús que se vaya este calor. Cosas así. Y esto suena a magia. Eso es un conjuro mágico. Así no es. De lo que se trata es de que nosotros actuemos encarnando a Jesús. No es que estemos dándole órdenes a las cucarachas, al tiempo, al espacio, al clima, no. De lo que se trata es de que nosotros nos hagamos presencia activa de Jesús y que actuemos como Él. Jesús nos dice que el más pequeño es el más importante. Por cierto que lo que Jesús enseña no encuentra eco en los discípulos por lo que les decía. Ya ellos tienen otra concepción metida en la cabeza y no hay cabida para el mensaje de Jesús. En el Evangelio de Lucas, los discípulos no llaman a Jesús maestro. Los discípulos de origen judío no lo llaman maestro, lo llaman jefe. La palabra que ellos usan no es la que se usa en griego para referirse al maestro, sino la palabra que se usa para referirse al jefe. Ellos lo consideran jefe y lo llaman jefe. ¿Pero por qué? Hombre, es muy sencillo. Es que si uno reconoce una línea de jefatura vertical, entonces los demás se tienen que alinear y ellos se sienten cercanos al jefe. Por lo tanto, los demás se tienen que subordinar a ellos. Esa pretensión es completamente infundada. Por eso ustedes me han oído decir, cuando alguien me dice, ay, usted que está más cerca de Dios, pídale. No. El Evangelio dice claramente que Jesús se puso en el medio, en el centro. Él está igualmente cerca de todos. Ninguno de nosotros tiene privilegio delante de Dios. Lo único que nos hace grandes en el reino de Dios es la renuncia a todo afán de preeminencia y la disposición a servir a los demás con todo lo que somos. Así se nos presenta Jesús precisamente en el Evangelio de Lucas. Recuerdo otra vez ese pasaje que lo vamos a encontrar en el capítulo 22, donde Él les pregunta, ¿quién es el más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que le está sirviendo? Y ellos responden con la lección bien aprendida por su cultura, el que está sentado a la mesa. Y Él les replica, pues yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y así se presenta aquí, como el que sirve. Y lo que nos sirve no es una vaca asada, lo que nos sirve es su propia vida, para que nosotros la interioricemos y vivamos como Él.